Si tuviéramos que poner en el pasaporte o en el boleto de migración, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu primera definición? Yo ahora empecé a poner escritor. Bien, Sí, bien. hace ya unos pocos años. En la medida en que empecé a ser conocido ya por mis libros y en la medida que sigo escribiendo, y me parece que hasta el final voy a seguir escribiendo, y es un oficio que pasé de lector empedernido a un escritor tranquilo. ¿El lector empedernido es consecuencia de la cárcel? Sí, sí. Leía antes mucho, digamos, soy de la generación en que viví el boom de la literatura latinoamericana, teniendo 16, 17 años, cuando empezaron además a organizarse las ferias del libro también en el interior, en Paysandú iban también, y salían aquellos libritos de ediciones de bolsillo, de Arca. Sí, con el dibujito de Pieri. El dibujito de Pieri, maravilloso. Después tuve la fortuna de trabajar con Pieri en Brecha muchos años Mirá después, bueno. era ilustrador en los primeros años que salió Brecha, en el 85, 86. Pero después la misma vida entre estudio, militancia, no me daba mucho tiempo, ¿no? Y después sí, una vez prisionero, tenía todo el tiempo del mundo y durante algunos años una oportunidad formidable de leer. ¿Sabes qué? Me tocó presentar el libro, la biografía novelada de Mujica, Sí. de Walter Pernas, Sí. donde allí Walter Pernas hace un relato muy minucioso y rigurosamente cierto, según lo ha dicho el propio Mujica, de lo que fue la juventud de Mujica. Y allí me di cuenta del soporte intelectual que tiene Mujica, la preparación. Tenía una barrita de intelectuales, entre los que estaba Renzo Piugarte, no sé si no estaba también Daniel Vidart, que asistían, por ejemplo, a las clases de Paco Espínola, se juntaban en el Sportman a escuchar a Paco. Exacto. Entonces, uno se da cuenta, hago referencia a eso porque lo tengo bien presente, pero también uno puede pensar en Mauricio Rosenkopf, otro integrante del MLN, preso junto a ustedes en el penal de Libertad. Bueno, en el caso de Mauricio era uno de los Después fue rehenes, Renzi, ¿no? estuvo con nosotros, fue rehén y volvió después a Ahí va. Rosario. Digo, los presos políticos, básicamente, ¿tenían un sustento intelectual que los diferenciaba de los otros presos? Yo creo que sí, porque predominaba una extracción social distinta del preso común, ¿no? Si bien había también gente de extracción muy humilde. Pero sobre todo creo que en el penal de Libertad, los que nos llevó a la lectura como tarea central fue las condiciones de reclusión. El hecho de estar 23 horas y media encerrado en una celda, porque antes en Punta Carreta anteriormente los reclusos eran de 4 horas, de 5 horas, ¿no? Todos juntos. Hasta que se fugaron. Claro, exacto. Y en cambio en el penal ya era un régimen completamente militarizado, todos aislados. Yo estaba en un sector que estábamos de a uno por celda, o sea que solamente podía conversar media hora por día, siempre y cuando hubiera recreo, con 24 compañeros más, ¿no? El resto del tiempo era una soledad total. Entonces tuvimos la fortuna además que al principio de la cárcel tuvo las características de nos autorizaban cualquier tipo de libro a entrar. Y 2 libros por paquete y por preso. Entonces eran 2 libros por mes. Entonces la familia mandó, a los pocos meses, teníamos miles de libros. Claro. Y bueno, de haber gente muy idónea para organizar una biblioteca, había bibliotecólogos incluso, se organizó una biblioteca central formidable, que duró hasta el 77. Cuando se dieron cuenta. En 1977 tuvimos nuestro propio cura y barbero como tuvo Don Quijote y quemaron miles de libros. ¿Por qué? Y porque se dieron cuenta de que era, supongo yo, ¿no? Esta es una hipótesis, ¿no? Sí. Se dieron cuenta de que era una herramienta formidable de sobrevivencia, supongo yo. Entonces, al principio prohibieron, por supuesto, la literatura marxista. Después prohibieron estudiar... Aunque fueran las memorias de Groucho Marx. Exactamente, de Groucho Marx. O el cubismo. Esa anécdota del cubismo. De un ensayo del cubismo. O La crencha engrasada de Carlos de la Púa, que pensaron que era un libro en clave, no entendieron que era lunfardo. Y bueno, y ahí vino... bueno, también prohibieron la sistematización del estudio, o sea, no se podía estudiar literatura, historia, filosofía, economía, nada se podía estudiar. Entonces, cuando vino la censura fuerte de la biblioteca, quedó la historia, digamos, hasta la Edad Media. De la Edad Media para acá no había libro de historia, se fueron todos, se quemaron.
Y O sea que esa cárcel, ahora que se habla tanto de Sí. las condiciones carcelarias, ¿cuántos años estuviste tú como preso político? yo tuve 12 años y 7 meses. 12 años y 7 meses. Cuando hoy se habla de las condiciones de las cárceles, obviamente no hay presos políticos, pero el encarcelamiento político en aquella época, en el Uruguay, ¿era para anular a la persona? Era para anularlos. Y además lo decían explícitamente, ¿no? Era para anularte. Era para, o terminabas viejo, decrépito y medio loco, si cumplías toda la pena, o te convertías en una especie de vegetal, ¿no? Nunca imaginaron, creo yo, que el ingenio del ser humano es enorme para poder sobrevivir. Por eso que yo hacía mención al tema de la cuestión intelectual. Claro. Porque el tema de la Claro. educación Es más, tú importante. fíjate que yo empecé a escribir cuando se cerró la biblioteca. La biblioteca se cierra en el 77 y está 2 años cerrada. Los únicos libros que sobreviven son los que quedaron en el piso, ¿no? Que en esa época empecé a elegir los libros por el volumen, la cantidad de hojas, no me importaba quién era el autor. Y ahí empecé, justo habían quedado en el piso afortunadamente las obras completas de Molière, por ejemplo, de Georges Simenon, en aquel papel Biblia, aquella edición de Aguilar, claro, de la década del 50. Entonces empecé a leer, y Shakespeare también, por ejemplo, están las obras completas, y empecé a leer obras completas. Y O sea, a cuanto falta... más gordo el libro, mejor. Claro, así yo pedía por el grosor. ¿Qué querés leer? Me decía el bibliotecario cuando pasaba con el carrito. El que tenga más páginas. Bueno, mira, este tiene 1200, dámelo. No me importaba qué era. Y aparte empecé a escribir, porque me dije a mí mismo, bueno, no puedo leer, escribo. Ahora vamos a hablar de la escritura. El Quijote Sí. es tu gran compañero Sí, sí. de celda, es el Quijote de Sí, sí, Sancho sí, Panza. Tus exactamente. grandes compañeros. Sí, sí, Yo sí. sé que tenés un poco de pudor, pero ¿cuántas veces lo leíste? La cárcel lo leí entero 3 veces, de cabo a rabo. Y después, en estos años en libertad, de dichosa libertad, lo he leído 4 veces más. Sí, fue mi compañero de celda, la verdad que sí. Y es más, como podíamos tener 4 libros nomás, más de 4 no podíamos tener, había uno que siempre estaba en mi celda, que eran las obras completas de Cervantes. ¿Y qué te daba Cervantes? ¿Qué te daba el Quijote? ¿Te servía para algo más que ocupar el tiempo? Al principio para divertirme, porque nunca me imaginé que una obra tan graciosa, ¿no? Con tanto humor. Y después, indirectamente, al releerlo me di cuenta de que es la primera obra literaria donde en su contenido también todo el mundo habla de literatura. La literatura vive adentro, hay varios planos y dentro de la literatura hay más literatura, es como una especie de círculos con cajitas chinas. Y me empezó a llamar la atención cómo estaba narrado, las guiñadas de época que hacía. Por ejemplo, cuando el cura y el barbero le censuran los libros, que lo van enumerando a medida que lo tiran para el gallinero para después quemarlo, y algunos se salvan de la hoguera, me anoté todos los títulos y después de la segunda lectura del Quijote le pedí a mi familia que me mandara ejemplares de esos libros. Algunos estaban en la biblioteca, como la famosa novela de caballería Amadís de Gaula, y así leí Amadís de Gaula, Tirante el Blanco, que es una novela de caballería bellísima, Feliz Marte de Ircardia, tiene unos nombres insólitos los caballeros, ¿no? Y me empecé a dar cuenta, leyendo los libros que Cervantes había leído y que su personaje había leído, que había muchas guiñadas adentro para los lectores de la época, ¿no? Según Milán Kundera, Cervantes y el Quijote fundan la novela moderna. No me cabe la menor duda. La fundan y a tal punto de que lo reconocen hasta los propios contemporáneos, ¿no? Tú fíjate que en 1605 sale la primera edición, 1607 ya es traducido al inglés. Y en 1611 sale el francés. Y la influencia que tiene después en esos países, en los escritores francos o anglosajones, es impresionante. Es impresionante. Bien, pero volviendo Sí. al tema de la cárcel y bueno, y tú escribiste además sobre el Quijote, tus 2 Sí. primeros libros Son sobre el Quijote. son sobre el Quijote. Exacto. Pero después viene El hombre numerado, Sí. que es un libro muy extraño por 2 motivos. El primero, y es un motivo muy tangible, acaba de editarse hace un par de meses su 9ª edición. Exacto. No es frecuente que un libro uruguayo y de narrativa, por más que sea no ficción, tenga 9 ediciones. Ahí tenemos la
la carátula del libro. Esa es tu camiseta del penal, Esa ¿no? es una de mis remeras. Ujú. Bien. Y después la otra es que además acaba de ser editado también hace algunos meses en Francia. Exacto. El hombre numerado. El hombre numerado es un libro muy divertido. Sí, Es tiene un libro humor. muy divertido. Yo ya te lo he dicho varias veces. Son tus experiencias carcelarias, algunas de tus experiencias carcelarias, pero con mucho humor. Y entonces uno se pregunta, Marcelo, ¿cómo después de una experiencia tan terrible, con esa concepción carcelaria que tenían las autoridades de la época, que pretendían anular al recluso, vos generaste una forma de contar algunos sucesos de esa época con tanto humor, riéndote de las situaciones y transmitiéndole al lector, a mí me cuesta decirlo, pues sabés que me cuesta decirlo, una imagen positiva y hasta romántica de estar preso. Bueno, quizás fue por los libros anteriores que aparecieron sobre las experiencias de otros compañeros, ¿no? Que si bien son formidables, Sí, ¿no? Yo bueno, qué sé, el furgón de Memoria del Bertoldo, Calabozo, Fondo de Gozo, es espectacular. para mí lo mejor de que Carlos se ha, Lecano. para mí lo mejor que se ha escrito. Sin duda, sin duda. Este, Estuvo Carlos la semana pasada. sí, mira tú. Pero pienso que también le faltaba eso a los otros testimonios. Le faltaba contar lo que era la vida cotidiana más allá del drama, o más acá del drama, ¿no? De todos los días. Y hubo situaciones de humor. Bueno, el hecho de que te llevaran, Bueno, eso es increíble, a casarte a ¿no? libertad. Entonces, yo hace años que quería escribir sobre esa experiencia. Vamos a contarla brevemente. Porque... Sí, me llevaron a casar equivocadamente, ¿no? Un día me sacan de la celda, me afeitan, me cortan el pelo. Vos no tenés la menor idea. No tengo ni idea de dónde voy a ir, supongo que voy a ir a un cuartel, ¿no? De vuelta a la tortura. Me encapuchan, me esposan y me sacan del penal. A los pocos kilómetros yo iba pensando, tratando de adivinar qué dirección tomaba el jeep. Y bueno, tomó hacia Montevideo, pero cuando llega al pueblo de Libertad, entra al pueblo, ahí me sacan la capucha y las esposas, y vamos por la calle principal, transitando muy despacio, como si fuera una patrulla. Hasta que el oficial a cargo se detiene y le pregunta a un transeúnte dónde queda el juzgado de paz. Digo, juzgado de paz es una cosa extraña, ¿no? Bueno, entonces le indica el hombre de dónde era y nos lleva al lado de un bar. Entro a un pasillo largo y llego a una especie de living convertido en oficina y veo toda la gente vestida emperifollada, ¿no? Una muchachita con un vestido celeste, testigos, los suegros. Y en eso aparece el almacenero por una puerta lateral y se saca la túnica, se pone esa cinta que se ponen los jueces, era juez de paz. Sí, el hombre tenía almacén y juzgado. ¿Qué es la bandera? Seguro, es la bandera, los colores de la bandera. Y dice, bueno, empieza la ceremonia, están presentes todos, y ahí se siente una tosecita, todo el mundo muy nervioso, yo de pelado y de mameluco y de alpargatas, ¿no? Que dice que iba a ser la madre de la novia, dice, perdón señor juez, pero acá hay una equivocación. ¿Cómo una equivocación? ¿Usted cómo se llama? Entonces le digo mi nombre y no, y era otro, era un Stefanoli, no un Stefanelli que se casaba. Es fantástico. Bueno, entonces retornamos al penal. Eso es para una película italiana. Sí, sí, exactamente. Y al otro día, al recreo, cuando salimos, los compañeros me preguntan, ¿y dónde te llevaron? Porque claro, siempre a alguien que lo sacaban encapuchado era tétrico, ¿no? Claro. Y digo, me llevaron a casar, pero se equivocaron de novio. Y nadie me podía creer, ¿no? Me llevó un tiempo. Ese cuento está relatado en El hombre numerado y es realmente increíble. Y bueno, y hay muchas situaciones graciosas, muchísimas, muchísimas. Dentro del drama siempre hay humor. Y además creo que el humor, también como la lectura, es una forma de fugar, de zafar de lo terrible, ¿no? Ahora los técnicos le dirían resiliencia a eso, Sí, ¿no? sí, Tratar sí. de generar algo positivo de lo negativo. Hay humor hasta en las situaciones tan terribles como pasaban los judíos en los campos de exterminio, ¿no? Claro. Y hay humor, hay anécdotas muy graciosas. Claro. Eso te permitió sobrevivir. Sí. Y al escribir, reescribir, releerlo, te sigue generando, ¿qué te produce adentro ahora? Porque ya digo, la libertad lleva hace muchos años, por suerte, muchos años, ya forma parte del pasado, pero también forma parte de ti. Seguro. Esos 12 años Yo creo que después encima. que terminé el libro y se editó y llegó a la gente, fue como cerrar definitivamente una etapa, ¿no? Es como una especie de exorcismo personal, ¿no? De volver, de ya definitivamente ver con la mayor objetividad posible el pasado.
El otro día, la Biblioteca Nacional o la Dirección de Cultura, no recuerdo, además creo que se donaron algunos libros, donaron algunos libros al Penal de Libertad, y el director de la Biblioteca Nacional, Carlos Liscano, tuvo que ir. Y ponía allí algunas de sus experiencias de retornar a la celda en la que había estado. ¿Tú volviste? No he vuelto. Volví, a lo máximo que llegué fue al concierto que dio Miguel Ángel Estrella hace 2 años, pero se hizo al lado del locutorio. Y después Nicolás Escafieso, hace años que tiene preparado una especie de documental sobre el 27 de junio, el día del golpe, que estaban haciendo 4 personajes, creo, 5 personajes, y me hizo una parte, una entrevista, y otra la va a hacer en el penal. ¿Te interesaría volver? Sí, no tengo problema. A mí lo que ahora está muy cambiado, vi fotos y es casi irreconocible, ¿no? A mí lo que me impresionó de la película, y se lo comenté a Liscano, no lo pude decir al aire, pensaba hacerlo, en la película Decirle a Mario que vuelva, de Mario Handler, lo entrevista a Carlos Liscano. Y Carlos allí cuenta lo que significó para él, por ejemplo, enterarse que existían los encendedores a gas. Claro. Dice, cuando yo entré y mostraba un encendedor a gas, esto no existía. Claro. Y nosotros vimos que unos chiquilines los de ASEP, que llegaron presos en el 83, traían unos encendedores transparentes con un líquido adentro. Claro. Y yo me preguntaba, decía Liscano, ¿qué es eso que tienen? Claro. Y ahí les explicaron. Entonces ahí uno dimensiona, en la medida de poder imaginarlo, lo que es estar aislado del mundo durante una docena de años. Claro. Bueno, a mí sobre todo el cambio lo vi cuando volví en libertad. El hecho de no cerraba ni abría las puertas, porque durante 12 años y 7 meses nunca abrí ni cerré una puerta. Eso lo hacía la guardia. No me dejaban tocar las puertas. O el primer reloj que me regalaron, volví a tener un reloj en la muñeca, era un reloj digital. Y yo le decía a mi madre, pero esto no me da la hora. ¿Cómo no? Me decía. No, pues son números. Dice, por ejemplo, el números, dice el reloj digital, 14:12. Y si yo miro el reloj con esfera, con agujas, para mí la 14:12, el tiempo tiene un sentido circular. Yo sé, mirando las agujas, cuánto falta para las 1:30. Lo visualizo. En cambio, nunca me pude acostumbrar al digital. Nunca me pude acostumbrar. El número no me dice nada, me dice el instante, pero no me dice nada para atrás ni para adelante. Y bien pude, cambié, nunca más usé un reloj. Bueno, era una novedad, ¿no? Los relojes aquellos digitales, sí, ¿no? Había números. Un texto en una contratapa del País Cultural, hace 1000 años, era esa reflexión. El paso del tiempo te lo da un reloj de agujas. Seguro. El otro es un número y es una foto del tiempo. Es un momento, es un instante, pero no es el paso del tiempo. Exacto. A mí ese texto fue el que me obligó a volver a los relojes esféricos. Exactamente. Marcelo, y bueno, ¿y en Francia cómo cayó el nombre numerado? Bueno, todavía no tengo muchas novedades, porque yo justo llego a París el 6 de junio pasado, y salía de la imprenta en ese momento, tenía el olor a tinta al libro. Pero qué emoción, ¿no? Muy emocionante, sí, muy emocionante, que esté en otro lado. Y además llegaba el verano en Francia, y en todos los países como acá, llega el verano y el mercado de libros está en stand-by, ¿no? Hubo otro tipo de lectura también. Sí, claro, pero ya estaba muy sobre el verano, ¿no? Entonces sé que hay toda una movida para distribuirlo y presentarlo ahora en noviembre. Vamos a ver cómo marcha, ¿no? Bien. Y qué curioso, ¿no? Ahora sos un hombre que está tan metido en toda la tecnología. Sí. Recién yo les mostraba a los amigos una publicidad de Apple que hablaba de la poesía. Dice, todos escribimos poesía porque somos hombres, haciendo referencia a la Sociedad de los Poetas Muertos con Robert Williams. Tú sos fanático. Yo le dedico el nombre numerado a Apple. Aparte de dedicárselo a mis compañeros, la última línea se la dedico al computador Apple Macintosh. ¿Por qué? Porque fue el que me integró a la sociedad, fue el que me generó un oficio. Yo, si bien hacía diseño como cualquier diseñador de la época sobre tabla de dibujo, sobre mesa luminosa y armaba en frío, cuando tuve oportunidad de trabajar en el primer Macintosh, ahí fue la puerta de entrada a la tecnología y esa interfase tan amigable, tan intuitiva. Te estoy hablando del año 86, ¿no? Que no existían discos duros. Era de los primeros, seguramente, que más se manejaba con eso, Sí, ¿no? Sí, fui de los primeros. Más, con un guatemalteco fundamos el Club de Mac
Mirá. porque no sabíamos cuántos usuarios Ese Mac es el había. aviso que estábamos viendo hoy más temprano, ¿no? Claro. Y todos los usos que tiene la tecnología para la vida artística, para la vida cotidiana. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y me entusiasmó porque la tipografía era espectacular y para un gráfico era la materia prima fundamental. Y eso me permitió desarrollarme profesionalmente y cuando entré a búsqueda tuve la gran oportunidad de seguir aprendiendo. Hicimos la primera red Apple en Uruguay, la hicimos en búsqueda en el 91. Después vino El Observador, vino La República, vinieron los otros colegas. ¿Y qué te parece la cabeza de Steve Jobs? Bueno, excepcional, son esos seres humanos, uno que nace uno cada 10 millones o cada 100 millones, ¿no? Extraordinario. Yo lo conocí, mirá, busqué cosa curiosa, lo conocí en la cárcel. A ver. A Steve Jobs y a Steve Wozniak, en un artículo que mi padre me mandaba a la revista Synthesis American, en versión castellano, ¿no? Porque no se podía, solamente en castellano podía entrar el material. Y en el año 78 había una nota en Scientific American dedicada al PC, al personal computer. Y estaba Steve Jobs y Steve Wozniak con su primer Apple, ¿no? Que era media de madera, el Apple I se llamaba. Y ya habían sacado otra versión que se llamaba Lisa. Y bueno, y ahí hay como una nota, es una nota científica, pero a su vez el reportaje a los dos, quiénes eran, ¿no? Los dos jóvenes de un garage quisieron hacer, y ahí me llamó mucho la atención el concepto que manejaron ya en esa época, y era hacer del computador un electrodoméstico más, año 78. Yo cuando caigo en el 72 el computador eran unos roperos enormes que tenía la Bulle francesa ahí en la calle Paysandú, con unas cintas grandes, sí. O la perforadora de tarjeta que tenía la Facultad de Ingeniería. Que nos llegaban las facturas de OCE, nos llegaban así, ¿te acordás? Y un computador enorme que tenía Norteña allá en Paysandú, que fue de las primeras computadoras en el Uruguay, que clasificaba la cebada, esa es su tarea, esa computadora, que eran de 64K, ¿no? Pero era una máquina tan portentosa como la que fue arriba del Apolo, ¿no? La conquista de la Luna. Y bueno, y me encuentro con estos dos muchachos jovencitos, ¿no? Que habían hecho un PC. Y la idea de eso, hacer una... No, ¿qué van a hacer? Y es que estos son unos utópicos, ¿no? En el año 85, cuando salimos de Libertad, me encuentro con una IBM AT. El primer PC que conozco es una IBM. Y trabajé con ella. Me pareció muy difícil, pero trabajé con ella. Y a principios del 86 me encuentro con un Macintosh. Entonces, ¿te cambió la vida? Sí, sí. Por eso le agradezco. Porque además, todos mis trabajos han sido en base al computador Macintosh. Y hoy es un electrodoméstico más. Sí, totalmente. Porque es nuestro teléfono, sí, es nuestro iPad. Exacto. Ese concepto rompió la sala de informática, ¿no? Aquella que tenían las grandes empresas, y la llevó al escritorio y a la casa de cada uno, ¿no? Y hoy hasta el teléfono. Exactamente. Marcelo, has estado en momentos importantes de la vida del mundo. Cuando, ¿no? Por ejemplo, Egipto. Egipto, sí, me tocó justo. ¿Qué estabas haciendo en Egipto en el momento que cae el gobierno? Estaba paseando. Yo confieso que desde que puedo viajar soy muy adicto a ir a Europa. Para mí es como volver a mi casa, ¿no? Encontré, quizá por todo lo que leí estando preso, ¿no? De los autores europeos siempre me gustaron mucho. Pero bueno, aparecieron unos amigos ahí que iban en Egipto, una excursión que se organizaba desde Buenos Aires, y mi esposa era la más afín a ir a Egipto, y dije, bueno, vamos. Quedó sorprendida cuando dije sí, que estaba dispuesto a ir. Pero además había leído mucho historia de Egipto, ¿no? Había leído aquella famosa novela del Sinuel egipcio de Milka Walkari, y su historia había leído. Y valía la pena. Y allá llegamos el 21 de enero del año 2011, un grupo de uruguayos y argentinos, al Cairo de noche. Y bueno, perfecto, al otro día las pirámides, los clásicos paseos, ¿no? Al Museo del Cairo. Pero ya cuando, el día siguiente, todos esos paseos tradicionales, ya hubo algo que me afectó muchísimo, no me gustó. Y era la cantidad de policía y militares por todas partes, ¿no? Y era la vida normal, hacía 27 años que vivían así. Patrulla por todos lados. Me hizo acordar a Montevideo en el 69 cuando vine a estudiar. Tú pasabas por la calle Dante, ahí donde está el Sior, sí. Y pasabas a través de barreras, ¿no? En zigzag. Y guardia por todos lados. Siempre había represión el 18 de julio, siempre. De guardia o reprimiendo.
Para viajar de Paysandú a Montevideo tenía que mostrar mis documentos a la salida de Paysandú, subían a revisarnos y nos revisaban de vuelta a la entrada en Santa Lucía. Eso era el año 69. Y Egipto era así en el 2011, antes de las revueltas. Para ir de una ciudad a otra había que pedir permiso a la policía en Egipto. Yo no lo hacía el encargado de la excursión, sí. Pero a raja tabla, todo el mundo fichado. En el Museo del Cairo, que realmente es bellísimo, aunque estaba muy venido a menos, en la entrada la policía se inventó unos parapetos de hierro y vidrio blindado, con rulemanes que lo van corriendo, ahí están parapetados. Y no pasaba nada todavía. ¿Y cuándo pasó? El 25, 4 días después, empezó la revuelta. Por suerte no estábamos, en ese momento estábamos en Asuán. Y me enteré yendo en un barco por el río de Nilo bajando hasta Luxor, que bajo a buscar el iPhone, porque había wifi en el barco para ver las noticias, y en el momento que bajo en el televisor que había en la planta baja del barco, veo la BBC de Londres mostrando una revuelta de Sentarir en la plaza, enormes, ¿no? Entonces me puse en internet en El País de Madrid y ya había 5 muertos. Sí. Qué terrible, ¿no? Y bueno, y ni llegamos a Luxor, no tenía internet, no tenía nada. Y en Luxor, nuestro hotel estaba a 2 cuadras de la casa del gobernador y aquello era gas lacrimógeno, palo. ¿Quién te diría que ibas a volver a...? Y era muy chocante eso, era una paradoja estar en un hotel 5 estrellas, mirando el Nilo, el Valle de los Reyes, y del lado de atrás de la avenida venían los gases, los gritos, ¿no? Los disparos, y lo poco que podía entender, y veía que todos los muchachitos, miraba quién eran los manifestantes, eran todos muchachitos muy jóvenes, muy jóvenes. Y cuando pude conversar con uno, lo único que me dijo fue, queremos democracia y que muera la corrupción. Eso era la consigna, ¿no? El 11 de septiembre te encontró en Montevideo, ¿no? El 11 de septiembre sí, pero el primer atentado a las Torres Gemelas estaba en Estados Unidos. No. Sí, estaba en Nueva York. Cuando el primer atentado, cuando pusieron aquella camioneta con bombas en el garaje. Sí. Y por eso no pude ir a visitarlas. La fui a ver después. Qué cosa. Bueno, fuiste compañero de Mujica, militante, militando, integrando el MLN, en la cárcel, obviamente, y sos muy amigo de Mujica. Sí. Sin embargo, capaz que tenés una visión un poco más crítica o más alejada por tu condición quizás de periodista o de vinculado a un medio de comunicación, tomando un poco más distancia. ¿Cómo ves el gobierno de Mujica, siendo uno de los hombres que más lo conoce? Yo en términos generales lo veo muy bien. Creo que dentro de lo posible, hizo lo posible y una cantidad de cosas no la pudo hacer, pero creo que las que no pudo hacer, las causas están tanto en nuestra propia estructura, ¿no? Del Estado y las instituciones, como en nosotros mismos, ¿no? Él despotrica todo el tiempo contra esas cosas, ¿no? Sí. Pero yo eso lo conversé con él antes de que asumiera. Me acuerdo un día que nos encontramos en López y Bouza, en el boliche que siempre va a comer, y ahí he comido con él, que iba a tener grandes escollos en su gestión, ¿no? Y fundamentalmente para mí uno de los escollos son los trabajadores públicos, los empleados públicos. Porque él se plantea una reforma del Estado que es muy difícil llevarla, para cualquiera es muy difícil. ¿Fue muy voluntarista? ¿Ha sido muy voluntarista él? No. En el sentido de que él pretendía hacer las cosas y las cosas no son tan fáciles de cambiar. Por algo uno ahí se mete en política, ¿no? Yo creo que todos los que nos metemos, yo ahora no estoy en política, pero somos voluntaristas, somos algo ególatras, utópicos. Somos utópicos. Creemos que es muy sencillo, pero ahora de viejo me di cuenta que estando en la oposición es muy fácil, ¿no? Ser todo eso y encima creer que se gobierna con consignas. No se gobierna con consignas, se gobierna con realidades y uno se da cuenta cuando le toca administrar esa realidad. El voto del soberano te puso en un lugar y tenés que afrontar la realidad no con consignas, sino con un programa y después con mucha inteligencia y con equipos. En el mundo moderno requiere equipos. ¿Has sabido formar equipos, Mujica? Y sí, yo creo que sí. No sé si en todas las áreas, porque creo que no hay gente además. Creo que los uruguayos carecemos de gente idónea para muchas áreas de la actividad. Es más, yo creo que yo personalmente no sería capaz de administrar un kiosco.
Creo que los uruguayos tenemos grandes deficiencias para gestionar y para administrar. Sin embargo, creemos que sí, que lo podemos estamos hacer. convencidos que sí, hasta que nos toca. Hasta que nos toca. ¿Mujica ha pagado los platos rotos por hablar de más? Creo que sí. Creo que sí. Yo si fuera él hablaba menos. Pero creo que yo lo que más rescato del viejo, del Pepe, es su honestidad intelectual, ¿no? Su coherencia de vida, y para mí es el presidente más republicano que ha tenido el Uruguay desde toda su historia. Creo que hay pocos presidentes tan republicanos como él, ¿no? O sea, que han respetado a rajatabla la independencia de los poderes, a grados insólitos que nadie se lo esperaba. Creo que, por supuesto, la oposición no se lo va a reconocer, ¿no? ¿Cómo ves a Fernández Huidobro? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo ves como ministro de Defensa? Bien, lo veo bien. Creo que además... Es un poco medio no cascarrabias, ¿no? Mira, para mí el ñato, yo se lo he dicho a él personalmente, él tiene dos imágenes inevitables, no las puede, ¿cómo puedo decir?, resolver, ¿no? Tiene una imagen pública, que es completamente distinta al mano a mano con un amigo o con un compañero, ¿no? Para mí es un tipo de un humor fino, ¿no? Escribiendo es muy bueno. Sí, escribiendo es muy bueno. Uno puede pasar horas conversando con él, entretenido. Es muy culto, muy lector, y sobre todo tiene cabeza propia, ¿no? Y públicamente es hosco, parece malhumorado siempre. Es otra persona, pero sin embargo es la misma, ¿no? Sí, sí. Y bueno, le tocó un ministerio difícil, ¿no? Muy difícil. Le había tocado a Rosadilla antes también, antes Rosadilla, y le costó su salud. Sí, exacto. Y el ñato es un milagro ahí, cómo sobrevive. Bueno, yo le tengo, en ese sentido, le tengo admiración, ¿no? Hay que estar todos los días, Sí, sí. Lidiando, ¿no? Es complicado. Sí. ¿Qué pasa con todos los compañeros del MLN? ¿Se siguen viendo, no se siguen viendo? ¿Forma parte del pasado y no existe ya? No, mira, ¿Hay alguna mística posterior? Hay una reunión anual que es más allá, es de los presos, los que estuvieron presos, que organiza un grupo, una ONG, Ibiray se llama la ONG, que la fundaron los compañeros para ayudar a expresos que la pasan mal. Ese es el objetivo. No tiene nada adosado, ¿no? Nada ideológico. No hay política, sí, no hay ningún apoyo a una ley, ¿no? Sí. No es como Crisol, que 2x3 Exacto, Crisol es otra cosa. Crisol toma posición sobre los presos y sobre Palestina, por ejemplo. No, Ibiray es solamente para ayudar. Y nos juntamos todos los años, se hace una comida, se paga un ticket, y ha logrado Ibiray, que empezó hace unos 7, 8 años esas reuniones, ha logrado, empezamos haciendo 200, 300, 500 y la última fuimos 1000. ¿No? O sea que es muy exitoso en ese sentido. Y ahí nos vemos muchísimo. Y después están encuentros así por un cumpleaños. Hay otros círculos, ¿no? Sí, afinidades, que se juntan a comer. ¿Cómo ves a Raúl Sendic hijo? ¿Es un fiel hijo, es un fiel representante de su antepasado inmediato? Pobre, a mí los hijos siempre el que puso el tema como de los el hijo hijos de Wilson, el hijo de Flores Mora, ¿no? Pero sí, él además se llama exactamente igual y es parecido. Y lo encuentro parecido en muchas formas, en su manera de ser, ¿no? Porque es un hombre de perfil más bien bajo, ¿no? Más bien callado, no tiene más medio que hablar porque está en política. Lo veo muy reflexivo y sobre todo en el mano a mano, que es idéntico a su padre, es una especie de honestidad espontánea, ¿no? Natural, ¿no? Es honesto a rajatabla, eso es muy parecido a su padre. Es muy parecido, lo veo bien, creo que, bueno, al fin, se habla de la reposición de los jóvenes, tiene 51 años, ya de joven no tiene nada. Es que en Uruguay siguen siendo jóvenes, los de 50 y pico, yo siempre lo veo bien. Además veo que es un hombre que ha evolucionado mucho, ¿no? Porque le tocó, también estuvo en la oposición, que yo llamaba la oposición, le llamo estar en el mundo de las consignas, en la fácil, y después le tocó administrar una empresa muy complicada, ¿no? Como es ANCAP, y además tuvo su periodo legislativo también. Y bueno, y ahora a mí me llamó la atención las primeras encuestas que vi a principios de este año, creo que fue, una encuesta, no sé si fue Cifra que la hizo, que sin dar nombres,
preguntaba a quién votaría de vice y la gente ya en esa encuesta lo eligió a él, 42%. Y segundo venía el viejo Mujica con 13, que no podía ser candidato. Sí, sí. O sea que la gente lo ve, lo reconoce, lo quiere. Hablando de MLN, de ex presos y ex compañeros tupamaros, Marcelo, aquí en El Observador, bueno, tuvimos, gracias al vínculo con Gabriel Pereira, la presencia pública de Amodio Pérez. ¿Qué dejó toda la salida pública de Amodio Pérez? Esa especie de monstruo Para negro mí de es Rasputín, Para mí es una especie de ¿cómo puedo decirte? De fenómeno muy singular, ¿no? La aparición de Amodio, muy singular. Ahí lo estamos viendo. Porque tú sabes que, ahí está el negro. Sí. Yo fui de los primeros que leí la carta de que él envió y creo que solamente Julio Marenales y yo sosteníamos que era él, cuando todo el mundo dudaba y recurría a grafólogos y hacían especulaciones de que podía ser un socias, un invento de alguna agencia de inteligencia. No, era el negro, y era el negro nomás. Ahora, la aparición de él a través de la nota que le hizo, esa larga nota que le hizo Gabriel, es otro fenómeno en sí mismo. Para mí es como una especie de autodestrucción de su propio mito. El silencio de los 40 años que estuvo callado, desde que desapareció de la actividad pública, además una desaparición muy singular, ¿no? Cambió su libertad, cambió su colaboración por la libertad, se fue, y a partir de ese momento se empezó a construir una leyenda, ¿no? Dónde estaba, que era gente del Mossad, que era gente de la CIA, que había estado en el atentado del comandante Pastora en Costa Rica. Una tras otra, cada 5 o 6 años aparecía un nuevo elemento que alimentaba el mito de Amodio Pérez. Y creo que su aparición, tal cual es de carne y hueso, opinando sobre la realidad, contando su versión de la historia, lo único que logró fue destruir ese mito, ¿no? Lo destruyó. Los que sosteníamos antes, que no era ni agente del Mossad, que era un ciudadano común y corriente, a mí nunca hice un mito de eso, ¿no? ¿Qué pasa si te lo cruzas en la calle? Yo lo invitaría a tomar un café, a conversar. Yo creo, yo sé que eso es muy mal visto por muchos compañeros míos, pero creo que somos de los pocos países donde desde la apertura democrática para acá, todos los protagonistas de ese terrible periodo de la historia, muchos, los principales, estamos vivos. Entonces es hora que todo el mundo cuente su versión. ¿Tiene el MLN o tienen ustedes cuentas pendientes con Amodio? ¿Quieren saldar algo? No, yo creo que no, A esta altura de la vida y de la historia del país no hay ninguna cuenta pendiente. Ya es un diario muy viejo muy viejo. Creo que no, personalmente yo no tengo ninguna, pero me parece que la organización tampoco. No puedo hablar por organización porque hace muchos años que no milito, pero creo que no. ¿Existe la organización? El MLN existe, sí. Pero como organización, con algunos históricos y todo por supuesto, con su dirección, sus instancias, sus actividades, y bueno, integra el movimiento de participación popular. ¿Qué te queda de toda esa época de militancia? Me llamó la atención la definición de la época de las consignas, de la fácil, dijiste al pasar. ¿Qué te quedó de todo eso? Y a mí me quedó la experiencia y la vivencia de un periodo de este país y de América Latina único, ¿no? Yo qué sé, la década de los 60 es la década del rock and roll, de los Beatles, de los Rolling Stones, que ahora vienen, parece. Le iremos a ver el año que viene. 4 de marzo. Bueno, iré a verlo, ahí estaré. La Revolución Cubana, el hombre que llega a los primeros viajes espaciales, el hombre que llega a la Luna, la revolución del diseño, aparece el offset, ¿no? Aparece BP Color, ¿no? Para mí que soy gráfico. En todo hay como los movimientos estudiantiles, América Latina, que parece que la Revolución Cubana fue un impacto enorme para toda la generación mía, ¿no? Y para mis antepasados también, porque mis tíos
Todos. Yo era muy gurí, tenía 8 años cuando soy cubana. Hoy es el cumpleaños de Fidel. Hoy es el cumpleaños Hoy es el de cumpleaños de Fidel. Sí, exactamente. Ya Cuba es 88, distinta, ¿no? sí, no, Ha pasado mucho. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Todo el mundo ha cambiado mucho. Todos hemos cambiado. Todos hemos cambiado. Y los países que se han quedado parece una caricatura, ¿no? El que se queda parece una caricatura. Amodio Pérez, cuando aparece en el reportaje de Gabriel, parece una caricatura de sí mismo, porque es un hombre anclado. Quedó en 1973 anclado. Todas sus reflexiones es como si estuviera estancado ahí, se hubiera congelado ahí. Marcelo Stefan, la próxima entrevista por un nuevo libro, ¿cuándo te la voy a hacer? Y el año que viene. Bueno, ojalá nos veamos antes, pero ya queda el compromiso para el año que viene. Bueno, ha sido un gusto recibirte como siempre. Bueno, muchas gracias.